He vuelto. Bueno, en realidad nunca me he ido. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa porque bajan las temperaturas por fin después de este verano muy caluroso. Así que ya tenemos que llevar chaquetita. Por cierto, nueva vergüenza del Barcelona. ¿Qué sentirán los culés no catalanes? Porque el Barça ha pedido a la UEFA que no se traduzcan las preguntas en castellano, es decir, en español. Y solo se traducen en catalán y el francés. Si preguntan en castellano se tiene que traducir el mismo. 11 preguntas, 9 en catalán. Luego hablan de valores, luego hablan del Real Madrid. Luego dicen que no mezclemos la política con lo deportivo. Es una auténtica vergüenza esta institución, de verdad. Muy buenas, cuchufletos, y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos llegando al estadio Santiago Bernabéu. Ayer, bueno, visteis que no subí vídeo de las obras, pero bueno, siempre tenéis en mi canal vídeos en formato short o en formato horizontal. Da igual, tenéis que investigar, tenéis que indagar sobre el contenido que voy subiendo, así que para ello tenéis que suscribiros de forma gratuita, siempre gratuita, al botoncito rojo que pone suscribirme justo debajo del vídeo que estáis viendo. Bueno, hablando un poquito del partido del otro día, aquí en casa contra el Stuttgart, que por cierto podéis ver el vídeo reacción a ese partido aquí en el canal, lo tenéis ya subido. La verdad que bueno, yo coloqué en el vídeo, en el título, victoria amarga, y hay mucha gente que pregunta que por qué puse ese título cuando una victoria amarga es una derrota. Realmente para mí fue una victoria amarga, y muchos pensarán y coincidirán conmigo de que realmente el Madrid no llegó a jugar como todos los madridistas esperamos. Parece que ya Ancelotti lo que va a hacer es colocar el 4-4-2 que tanto ansiamos y tanto esperamos los madridistas, porque con un 4-3-3 no podemos hacer nada, no tenemos centro del campo y por lo tanto no tenemos control del partido. Por lo tanto seguimos en la misma línea que los primeros partidos de Liga, o hasta incluso bueno, el comienzo de temporada, básicamente sin control en el centro del campo. Veremos a ver si Ancelotti ya da con la clave para poder sobrellevar los partidos y por supuesto tener el control que ya teníamos el año pasado con Kroos, que es difícil o prácticamente imposible recuperar, pero por lo menos intentarlo, ¿no? Así que lo dicho, tenéis el vídeo reacción subido en el canal por si queréis echar un vistazo. Sé que muchas personas lo han visto, y también por supuesto otro vídeo donde visitamos el interior del estadio Santiago Bernabéu, visitando pues las diferentes zonas de actuación de la remodelación que está sufriendo el estadio, que mucha gente dice que ya está terminado y no está terminado. Por favor, compartid esta noticia porque el estadio no está terminado. Que se rían todo lo que quieran de la fachada y demás zonas, pero el estadio aún no está acabado. Veremos a ver cuando acabe cuánta gente se ríe del estadio y cuántos hablan de ello. Todos estarán en la cueva. Venga, empezamos el vídeo. Bueno, lo dicho, 19 de septiembre del 2024, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Vamos a dar la vuelta por los exteriores y por supuesto accederemos al interior para ver si tenemos alguna novedad, si han metido el césped, no lo han metido, si está en la losa. Así que nada, vete conmigo, dame la manita, no te pierdas y disfruta del vídeo. Bueno, aquí de primeras tenemos nuevas estructuras, parecen arcos para pasillos interiores, imagino que será para el subsuelo, las zonas subterráneas de este lugar, pero bueno, ahora cuando crucemos veremos mucho mejor todas esas nuevas estructuras. Veo que desde aquí están las puertas encendidas, en este caso las pantallas. Bueno, ahora se ha puesto el autobús, pero hoy encima con el cielo nublado y encapotado tenemos las pantallas que se ven muy pero que muy bien. Así que en cuanto se muevan todos estos vehículos y crucemos, mira, ya se ha puesto en verde, cruzamos y vamos a grabar también las pantallas que tenemos encendidas en el fondo sur, que lo dicho, se ve muy pero que muy bien cuando tenemos el cielo encapotado. Ahí podéis ver información de acceso para el tour, escudo del Real Madrid, diferente numeración indicando la puerta que corresponde. Y ahora, ya que estamos por aquí, vamos a asomarnos porque tenemos nuevas estructuras
que han traído y que siguen en la góndola en el día de hoy, jueves 19 de septiembre del 2024. Yo imagino que lo que acabo de decir es correcto. Todo esto lo van a meter en el subsuelo, ¿no? En la parte subterránea de lo que va a ser el parking del Estadio Santiago Bernabéu. Son 4 estructuras colocadas en la góndola y hasta incluso podemos observar que en la parte inferior pues tenemos la silueta perfecta para encajar los tubos, ¿no? Digo yo, no conozco mucho de la materia, así que si alguien me lo puede corroborar y me lo puede confirmar, pues estaría súper agradecido. Así que venga, vamos hacia Castellana. Ya sabéis que esto sí lo vimos en los últimos vídeos, cómo colocaban estos accesos de forma provisional por los trabajos que están realizando en Castellana, que estoy viendo que también han traído más estructuras en todo ese lado, y estructuras que tienen el nombre de, a ver, Promarco. Esta empresa que está especializada en fabricar prefabricación de hormigón con las canalizaciones hidráulicas como destino principal, así que justo lo que decíamos. Bueno, de las letras y del escudo, joder que me caigo. De las letras y del escudo de momento no se sabe nada. Vamos a asomarnos igualmente por los montículos de Bélgica y demás, los respectivos que tenemos aquí en Castellana, pero antes, ¡ojo! Aquí lo están metiendo, míralo. Lo que decíamos, por ahí es por donde pasan las ratas, por ahí es por donde pasan los culés, mira, por aquí justo. Así que todo este material, todas estas estructuras que están trayendo, es para seguir con la instalación y colocación de las mismas en todo este lugar. Ahí lo veis. Y es por eso que han profundizado más en todos estos socavones, en todos estos agujeros. Mirad la profundidad que hay ya en este lugar. Cuando la cota de profundidad el último día que vinimos es más o menos por donde están estos petos y este hormigón que tenemos a la derecha, y ahora han aumentado la profundidad. Qué auténtica pasada. Wow. Y es por eso que tenemos una grúa allí para colocar y meter todo ese material de hormigón, prefabricado de hormigón. Y aquí podéis ver, seguimos viendo todo este plástico que han dispuesto en esta zona para que frague mucho mejor y para proteger todo ese hormigón que han echado en las últimas horas. Básicamente esto es lo que vimos el otro día, bueno, el último vídeo aquí en el canal respecto a las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Así que vamos a ir avanzando. Ahora, en cuanto este pedazo de crack se haga la foto, pues nos tocará a nosotros, porque no veo más fila por aquí para poder subir al montículo. Así que continuamos y nos subimos para hacer deporte y poder grabar mucho mejor lo que ocurre en toda esa zona, en la parte más cercana a la fachada del Estadio Santiago Bernabéu, y a ver si con un poquito de suerte vemos las nuevas estructuras que tienen que colocar en la fachada oeste. Es mi turno, estoy nervioso. Bueno, bienvenidos un día más al montículo de Bélgica. Nos asomamos para ver mucho mejor lo que ocurre, si es que ocurre algo, en la parte más cercana a la fachada. Acercamos el zoom in the night y vemos las pantallas también encendidas de las puertas de acceso. De momento no se han apagado, parece ser entre el partido de Champions y este partido del sábado contra el Español, aquí en casa, partido de Liga. Así que veremos a ver, que es la gran incógnita, que de momento no sé y desconozco, es si han metido o no han metido el césped al hipogeo. De momento, pues esto es lo que podemos observar. Ahora cuando lleguemos al interior, pues veremos y saldremos de duda. Lo que sí observo es que de momento no han traído las estructuras que tienen que colocar en la fachada, y bueno, es obvio porque de aquí al sábado, de aquí al próximo partido, queda muy poco tiempo, quedan 2 días, así que quizás no daría tiempo. Bueno, pues modo gran angular, vamos a observar también esas nuevas estructuras que han traído a la zona de Castellana. Ahí tenéis 3 en esa góndola. Imagino que
si tienen que colocar 4 en cada góndola, pues ya habrán metido una al interior, que posiblemente sea la que hemos visto ya posicionada en su lugar. Y ahí al fondo la góndola que hemos visto al principio del vídeo, con esas 4 estructuras, esos 4 arcos para las canalizaciones en el interior, en la zona subterránea de Castellana, que es por eso que están abriendo toda esta franja de norte a sur, de sur a norte, en el lateral oeste. Venga, seguimos avanzando, nos vamos hacia la zona norte de Castellana. Dale al like, disfruta y suscríbete. Hay mucha gente que me lo dice hasta incluso por privado en las redes sociales, por ejemplo en Instagram, me hablan mucho respecto a las obras, lo que ocurre en las obras y demás. Ya sé que es tedioso todos los días sacar este contenido, sobre todo el exterior, pero hay que sacarlo pues muy a menudo, sobre todo todos los vídeos, porque nunca sabemos lo que puede ocurrir, nunca sabemos cuándo pueden traer las letras, y también yo soy humano, cometo errores, por supuesto, nunca sabes cuando yo me puedo saltar cualquier cosa y algún día, tú imagínate que por lo que sea estoy aplicando el zoom y tenemos el escudo del Real Madrid o hasta incluso las letras de Bernabéu posicionadas en algún lugar de Castellana y yo no me di cuenta y luego decís en los comentarios. Entonces es muy importante todos los días siempre sacar el exterior. Preparando toda esta armadura para dentro de muy poquito empezar a hormigonar, como están haciendo en la parte sur, como están haciendo en la parte más cercana a la Torre B. Bueno, estará contento Ruido Bernabéu de todo lo que está haciendo al Real Madrid, la verdad, porque el otro día, no sé si os disteis cuenta, en el vídeo que saco de las obras un día de partido, la verdad es que no se nota mucho, pero en el vídeo reacción se nota demasiado. Bajaron el volumen un montón, una barbaridad, de verdad. Lo bajaron un montón, hasta incluso el himno del Real Madrid sonó, pues yo creo que a un 20%, bueno, muy bajito respecto a otros partidos y otros días, y es una auténtica pasada lo que está haciendo este señor, esta organización que está en contra del Estadio Santiago Bernabéu, está en contra del Real Madrid sobre todo, y ya que, bueno, hasta incluso, bueno, su legado, sus refranes que expresan muchas veces es goles sí, decibelios no, vale, entonces ahí das a entender que no quieres conciertos o que el Real Madrid solvente el tema de los sonidos, ¿no? El ruido, los días de concierto, vale, pero es que ya están fastidiando hasta incluso los días de partido. Es decir, un partido de Champions, lo más bonito que te puedes encontrar en el Estadio Santiago Bernabéu, resulta que bajan el volumen. Yo no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo, pero bueno, luego lo hablaremos en el interior. Aquí podéis ver diferentes pruebas que están proyectando, en este caso en las pantallas, en las grandes pantallas que tenemos colocadas en diferentes zonas. Véase en esta puerta 22, ahí tenemos el escritorio, a la derecha pues la carpeta, y de Arch Netomin, no conozco ese programa, arriba Sunshine, bueno, para que veáis los diferentes programas que tienen instalados en sus ordenadores, en sus bases de datos. Y aquí, bueno, pues lo que ya sabéis y conocéis, que son estas puertas, ya están realizadas, ya están hechas, ya están configuradas, y también por supuesto las pantallas informativas, que ya no tienen esos rótulos y sí tienen pues todos esos sectores informando del número de puerta que nos podemos encontrar y por dónde acceder cuando vengamos al estadio. Bueno, pues las puertas, en este caso 27, 28 y 29, que corresponden al restaurante Arzábal, muy cerquita de abrir sus puertas. Ya sabéis, y vimos, pues bueno, sobre todo la barra que hay justo al comienzo de esta gran concesión. También vimos en su día cómo encendían estas letras, básicamente. Ahí podemos ver cómo están manipulando. ¿Veis a un pedazo de crack justo ahí? Ahí están manipulando, por lo tanto, pues bueno, veremos a ver cuándo lo abren, pero lo que ya dije en el canal es que las informaciones que tengo es que a partir
de mediados, a finales de este mes de septiembre, tienen idea de abrir diferentes concesiones, restaurantes que hasta ahora no se habían abierto. En la puerta 31 han colocado también todas estas vallas, en la puerta 33 también, y es porque están trabajando en la parte superior. Imagino que tienen que seguir pintando porque mirad la diferencia y el contraste de la zona ya pintada, esta de aquí, ahí lo tenéis, y la zona que aún no se ha pintado, con los restos todavía de los trabajos que se han realizado aquí durante todos estos años de la obra, desde que empezó en el año 2019. Mira, ahí se ve perfectamente, ahí están pintando con el rodillo, a ver si lo podemos ver porque justo grabo y justo se han cortado, se han avergonzado. Vaya hombre, bueno, no sé si lo habéis visto de refilón, algo se ha visto, pero os podéis hacer una idea. Siempre los trabajos verticales, ese movimiento que hacen en vertical para poder pintar la superficie. Pero además es que ahora, ahí está, estaba recargando, ahí está, estaba recargando el arma. Ahí podéis ver cómo están pintando, pues, la estructura antigua del Estadio Santiago Bernabéu. Y aquí están pintando ahí. Ahí están pintando porque lo acabo de ver. No sé si veis de vez en cuando cómo se asoma algo. Y no es un topito, sino un pedazo de crack. Mira, ahí está. Mira, ahí está. La herramienta que utilizan para pintar. Así que bueno, pues aquí ya sabéis que todo lo han pintado. Vamos a enseñarlo igualmente, hoy que se ve bastante bien. Muchas veces con el sol no podemos identificar y apreciar los trabajos que hacen, pero ahí podéis ver todo el rastro, toda esa pintura que se ha impregnado en la antigua estructura del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos hacia el lateral este. Aquí ya terminaron de levantar todas las losas y todas las baldosas que se habían colocado, pero que tuvieron que levantar para trabajar en el interior, justo debajo de todo ese material, y están volviendo a colocarlo en su sitio después de haber realizado y completado todos esos trabajos. Bueno, pues nada, no veo los likes, no veo los likes. Dale al like, suscríbete, que de verdad te lo digo, es totalmente gratuito. Y solamente con este dedito, o bueno, con el que quieras, hasta incluso con este, te doy la satisfacción de hacerlo. Mira, ole, pero bueno, mira qué baile se está realizando. Bueno, el caso, que hasta incluso doy la satisfacción de poder darle al like con este dedito. Sí, oiga, lo tengo un poco amorfo, ¿no? Está un poco raro, está un poco torcido, ¿no? Bueno, pues eso, que podéis dejar el like, podéis suscribiros, que es gratis. Acaban de apagar las pantallas porque yo, aunque no lo creáis, me doy cuenta de muchas cosas a la vez que voy grabando. Soy como las mujeres, que las mujeres pueden hacer muchísimas cosas a la vez. Los hombres no tenemos esa capacidad, por desgracia, pero yo hay veces que tengo esos rasgos de mujer. Y a la vez que voy grabando y voy enseñando mi dedito mágico, pues voy fijándome en otras cosas. Bueno, espero que no haya comentarios negativos sobre esto, porque si no... Restaurante Puerta 57, de momento no ha abierto en el día de hoy, pero ya sabéis que está totalmente operativo. Podéis reservar vuestra mesa para poder comer con vistas al mar, como digo yo, con vistas al interior del Estadio Santiago Bernabéu. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! Vamos para allá. Por eso, el otro día vimos andamios justo en la parte central. ¿Os acordáis que vimos andamios en el vídeo de ayer? Ahí sigue el tío, bailando. Ole. Me ha pillado. Oye, por cierto, desde aquí no se ve bien. Pero son cristales. Ojo, porque son cristales iluminados, mirad. Mirad qué auténtica pasada. Una fantasía, mira. Allí veis una especie de color
como púrpura, ¿no? Como un color rosita clarito dibujado en ese lugar. Aquí también el contorno del escudo con esos cristales, un color plateado, un color blanco. Qué pena que estén las redes anticaída, porque sin las redes se vería bastante bien, pero ahí podéis ver, mira, y arriba color amarillo. Así que esa es la sorpresa que nos tienen preparados a todos los que vemos las obras. Esa es la sorpresa que tenemos aquí en el lateral este. Voy a ver si vuelvo sobre mis pasos, a ver si desde la otra posición lo vemos mucho mejor, porque por aquí, buenos días, por aquí, por las redes no lo vemos bien. ¡Ah, qué pena! Nada, es una auténtica pena, ¿eh? Es una auténtica pena. Y aquí están encendiendo. Ah, vale. Digo, ¿que ahora es el Wanda esto o qué? Con el escudo, no, con los colores blanco y rojo del Atlético de Madrid. Bueno, pues sorpresitas tenemos aquí en la obra, ¿ves? Por eso muchas veces digo de que hay que venir todos los días y grabar el exterior, aunque sea aburrido y sea tedioso, que durante 8 días, por ejemplo, no haya nada en el exterior, pero nunca sabes cuándo van a pasar estas cosas. Mira, ¿eh? Mira. Lo siento mucho porque no se ve muy bien. No tengo ese poder de poder estar justo encima de las redes anticaída, pero sí estaremos el sábado. Ay, Dios, qué bonito, mira. Lo que podamos ver desde aquí. Diferentes colores en el contorno de esas mamparas translúcidas que van dibujando la parte vertical de la fachada este, justo en el interior. En el interior del lateral este. Qué bueno, como me encantaría estar ahí dentro ahora mismo, aunque sea a modo trampolín, justo encima de las redes anticaída, para poder grabar mucho mejor esto que está ocurriendo ahora mismo. Lo van a dejar súper bonito, Mira. Allí también se ve. Nos acercamos, nos alejamos para que veáis y apreciéis, pues básicamente los colores que tenemos dibujados. Ahí están. Así que nada, eso es lo que podemos observar. Acaban de abrir el palco de honor. Están sacando una moqueta. Y ahí se ve pues el acceso, la recepción, por así decir, de ese lugar. Bueno, pues nada, pues vamos a seguir, Vamos a seguir. No podemos estar aquí todo el día, básicamente porque tengo que comer y luego tengo que peinar a mi tortuga. Pero bueno, básicamente también están haciendo pruebas. De vez en cuando encienden, la apagan. Aquí en el palco de honor. Hasta incluso hemos visto también lo mismo, la réplica exacta en la pantalla, o las pantallas más bien, de la tienda oficial, el acceso a la tienda oficial. Así que, bueno, pero ¿qué está pasando hoy? Más plantitas. O van a cambiar las que están estropeadas. ¿Os acordáis cuando vimos las primeras plantas? Que parecía como el descubrimiento de América. Ese descubrimiento que hizo Cristóbal Colón, que es mi tatarabuelo. Lo que pasa es que nadie lo sabía y no tenía por qué decirlo. Pero bueno, nuevas plantitas que posiblemente traigan para reemplazar a las que están marchitas o a las que están estropeadas y han estropeado. Ahí veis los armarios con las macetas. Y aquí pues jardineras y demás, esas colocadas de forma... Ah, es que mira, también las están colocando allí. Mira, justo en las paredes, en forma de enredaderas, perdón. Mira, qué bonito. Justo tapando esa estructura, que ya sabéis que es de ventilación. Veremos a ver si es de soporte dentro de poquito para las nuevas pantallas. En teoría las pantallas que tienen que colocar
en la plaza de Sagrados Corazones, esas que se veían en los renders. Pero veremos a ver en un futuro. Mira. Y esto es lo que están colocando aquí. Tapando para que no se vea tan feo, para que no se vea la tela asfáltica. Incluso están colocando todas estas plantas. Estarán diciendo los jardineros, pero ¿y este qué hace grabando esto? Bueno, pues básicamente es a lo que me dedico. Bueno, la empresa que está realizando estos trabajos de jardinería es Babylon.cat. Vamos a sacarlo aquí, la espalda del pedazo de crack. A ver si lo vemos. Babylon.cat. Aquí está hablando con ellos un poquito. Así que nos vamos. Así que nada, me hace gracia porque estaba hablando con uno de ellos y dice que le han preguntado, bueno, él es de un pueblo, y que le han preguntado, que él dijo que iba a venir aquí al Bernabéu a trabajar y le preguntaron, debe ser que fue un señor o algo así, pero que vas a colocar plantas para el problema de la acústica en el Bernabéu. Lo que me he podido reír. Es que claro, está a flor de piel lo del tema de la acústica y el sonido ahora mismo del Estadio Santiago Bernabéu, porque es prácticamente las portadas de todas las noticias, radios y demás. Así que me ha resultado muy gracioso, la verdad. No me lo he inventado, ¿eh? Si este pedazo de crack ve el vídeo y lo puede corroborar, pues no me lo he inventado, ¿eh? Bueno, ya vimos el otro día en el vídeo del interior cómo habían colocado pues estas estructuras provisionales. Obviamente esto es provisional, esto lo hacen para que no se metan justo en las praderas mágicas. Ya sabéis que uno de los últimos partidos lo que hicieron pues muchas personas es subirse al montículo para ver la llegada del bus del Real Madrid. Tampoco era un partido muy trascendente, pero la gente aún así tiene mucha ilusión de ver siempre a los jugadores del Real Madrid, en este caso al bus. Y aquí también vimos cómo hemos recuperado, bueno, recuperado no es la palabra, pero hemos activado la operación parking, porque el otro día vimos el último partido contra el Stuttgart, cómo habían posicionado New Jerseys en este lugar de forma estratégica para crear un nuevo acceso, en este caso el acceso al parking, al aparcamiento que tenemos para turismos en este lugar, pero solamente lo abrieron para las personas, los aficionados que contrataron espacios VIP. De momento no está abierto al público todavía. Mira, tenemos una visita por allí. Tenemos una visita. Así que bueno, pues la verdad que muy bien, muy bien lo del tema de las plantas, colocarlas en ese lugar tapando esa estructura. Bueno, pues prácticamente preparando un nuevo partido, en este caso otra jornada de liga, en este caso contra el Español de Barcelona. De momento, pues hoy jueves todavía, mira lo que estoy viendo allí, mira lo que estoy viendo allí, mira lo que estoy viendo allí. Es que me repatea, me repatea un montón. Me repatea un montón, de verdad que os lo digo. Mira, han colocado publicidad. Para eso no se quejan, ¿verdad? Para eso no se quejan, ¿verdad? Es que mira, me fastidia un montón, porque luego vienes aquí a disfrutar de un partido del Real Madrid y resulta que tienes que no disfrutarlo porque la megafonía está súper baja, tío. Es que me acabo de pillar un cabreo brutal. No puede ser. No puede ser, tío. Es que es lo que me fastidia. Es lo que me fastidia. Que para quejarse del ruido, los primeros. Y para colocar publicidad, vamos, después de eso. Después de eso. ¿Para qué? Para lucrarse de todo esto. Pero luego, la excusa del ruido. Porque seguro que si esta obra, esta reforma la hacen en mi barrio, no ponen publicidad. Ya os lo digo yo, lo hacen aquí porque están justo al lado del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí vienen siempre muchos turistas, pues claro, colocan la publicidad. Ya os lo dije que iban a colocar publicidad. Ahora mismo me siento súper frustrado, Ahora no sé ni dónde ir. Estoy como un pato mareado porque me acabo de enfadar muchísimo. Estoy por irme a tomar un cubata o algo para que se me quiten las penas, pero cada vez que lo veo me enfado más. Bueno, seguimos. Viva España y viva el Real Madrid. Nada, ahí siguen los trabajos. Nada, es que, mira, no me apetece ni grabar más. Me voy para adentro. Veniros conmigo, porfa. No me soltéis la manita, que me he enfadado, pero no con vosotros. Bueno, parte interna de la fachada oeste.
sin novedad aparente. Así que nos vamos para el interior. Por cierto, si venís algún día a hacer el tour, tenéis diferentes vomitorios para poder acceder. No hace falta que os concentréis todos en ese de ahí, que es el más cercano al que corresponde con la visita del tour. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 19 de septiembre del 2024. Puedo decir sin rechistar a mi manera. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior. Bueno, nos encontramos con el videomarcador 360 grados encendido. La verdad que se nota mucho el contraste del encendido con la oscuridad del día de hoy, porque como bien hemos comentado, en el exterior ya viene poco a poco el otoño, por lo tanto se va disipando y se va yendo el verano in the nights aquí en España. Por lo tanto, vuelve poco a poco la oscuridad con esas nubes que dibujan muchas veces el cielo. Bueno, pues ahí podéis ver el videomarcador. Han subido el brillo porque se ve muy, pero que muy bien. O puede ser también que con la oscuridad que hay, con las nubes y el cielo encapotado, pues es posible que veamos las pantallas mejor todavía. Pero bueno, me estoy fijando en las esquinas y cuando bajan el brillo se aprecia en la zona interna de las esquinas, de las zonas curvas, la estructura que soporta el peso de las pantallas, en este caso de las mallas LED. Así que tiene pinta que, observando las zonas curvas, han subido el brillo. Diferentes pruebas, diferentes animaciones, sobre todo las pruebas que hemos visto también en los exteriores con las pantallas de las puertas de acceso. Bueno, pues algo que tenía en mi cabeza, que una gran duda, era pues saber si habían metido el césped al interior del estadio, perdón, al interior del hipogeo. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, el Real Madrid ha jugado el martes y luego juega el sábado, entonces tenía ahí esa pequeña duda que ya se ha resuelto viendo lo que estamos observando, viendo lo que estamos viendo, viendo lo que estamos plasmando, que es en este caso pues las bandejas del césped retráctil dispuestas en la losa del terreno de juego. Y bien, pues como no está dentro realizándose el mantenimiento correspondiente, pues fuera hay que hacer el mantenimiento. Obviamente el mantenimiento nunca puede parar para tener unas condiciones óptimas del césped que tenemos en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a revisar, vamos a comprobar sector a sector de las bandejas del césped retráctil qué calidad tiene el césped que tenemos en la actualidad, después de haberse cambiado este verano, antes de que empezase la temporada. Así que bueno, pues ya sabéis que se han jugado partidos aquí, por lo tanto ya no hay tanto polvo como teníamos en circunstancias anteriores, básicamente porque hemos hecho el cambio de huella, hemos hecho diferentes trabajos, bueno, han hecho, yo no, y han tapado y han protegido el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Así que es por eso que lo vemos en muy buena calidad, en muy buenas condiciones, y en las zonas que lo requiera pues colocan las diferentes lámparas, en este caso ultravioleta, para el crecimiento del césped. Si es que hace falta que crezca, pues colocan esta máquina. Si es necesario darle calor, o al menos simular que le está dando los rayos del sol, un rayo de sol, pues colocar esta lámpara que están, que han dispuesto ahí en la banda del lateral este. Luego pues podéis observar que en diferentes zonas también han colocado diferentes utensilios, en este caso pues más lámparas de ultravioleta. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4. Ahora espero los aplausos porque no todo el mundo sabe contar. Así que, bueno, ya desde vuestra casa lo podéis hacer, porque es que no lo voy a escuchar. Así que ahí tenemos otra de las lámparas, en este caso ultravioleta. Si seguimos analizando y viendo y corroborando el césped, ahí podéis ver las estaciones meteorológicas en la parte central, justo en la línea que divide el terreno de juego, un campo y otro, campo rival y el campo local. Ahí tenemos a dos pedazos de cracks. No son de la empresa Babilonia, como hemos visto en el exterior. Estos son del Real Madrid. Y aquí tenemos, por el latigazo. Ahí tenemos otra lámpara, en este caso un poquito más pequeñita, para un sector más minoritario. Y ahí tenéis pues en este área de portero otra más grande, también con
luz ultravioleta. Además, si quitamos el zoom, podemos observar que esas lámparas de ultravioleta están posicionadas en el mismo sitio, pero de forma paralela. Mira, en el área del portero, justamente en la zona del punto de penalti. Ahí lo veis. Grada abatible completamente abierta, ahí lo tenéis. También es muy importante tenerla abierta, digo la grada abatible, no os vayáis por los cerros de Úbeda, para seguir metiendo material, bueno, metiendo y sacando material a medida que los pedazos de cracks lo necesiten. Por cierto, lo he dicho antes, no, está la cubierta cerrada. Está la cubierta cerrada. El otro día me preguntaron en el vídeo del interior, un día de partido, voy a sentarme que tengo una edad y ya no es lo mismo que antes. El otro día me preguntaron que si estaban las cerchas encendidas cuando jugó el Real Madrid contra el Stuttgart aquí en casa, y no estaban encendidas. No estaban encendidas. Lo que pasa es que cuando están las pantallas del videomarcador encendidas, pues lo que pasa es que hay reflejos. En esta vida todo hay reflejos, hay muchos reflejos, y uno de ellos es, en este caso, las luces encendidas, las pantallas encendidas. Ojo, porque están... ¿Ves? ¿Lo veis? Han apagado las esquinas. Y estarán sacando muy... ¿Cómo que lo han adelantado? Es que lo han puesto súper rápido, mira, a velocidad rápida. Lo han puesto a velocidad rápida. Ahora han vuelto a encender las esquinas. Bueno, lo dicho, lo que estaba diciendo, que el otro día no encendieron las terchas, los dispositivos LED de las terchas. Lo que se veía era el reflejo de las pantallas encendidas del videomarcador, porque además están muy cerca. Mirad, aquí tenemos las pantallas del videomarcador y a escasos 2 metros o menos está la parte inferior de las terchas. Es más, podéis ver ahí cada dispositivo que da un salto. Esos de ahí son los dispositivos LED que contienen las terchas de la cubierta retráctil, que lo vimos un día aquí en el canal, pero no se ha vuelto a ver más encendido. Así que os puede parecer que están encendidas, pero no, es el reflejo del videomarcador 360 grados. Qué auténtica pasada, mira, qué calidad de imagen. Venga, seguimos grabando, no paramos, aunque no tengamos muchas novedades. El otro día vimos bastante cosas muy interesantes y relevantes en la zona del lateral este. Podéis echar un vistazo al vídeo si es que no lo habéis visto. Este sábado jugamos aquí de nuevo e intentaré pasar por diferentes zonas también que no había visto hasta ahora, o al menos que no suelo ver con tanta frecuencia como suelo hacer. Así que nada, espero que te suscribas, que le des al like y por supuesto haremos vídeo de reacción. Anillo LED de la fascia del primer anfiteatro apagado. Ahí lo tenéis. Falta por colocar el segundo anillo LED en la fascia del tercer anfiteatro. Habrá que estar muy pero que muy atentos a ver cuándo empiezan esos trabajos. En cuanto veamos cómo quitan esos carteles, toda esa cartelería de Real Madrid, unas azules y otras blancas, será un indicio clarísimo de que empezarán a instalar los módulos correspondientes al segundo anillo LED. De momento, pues, así tenemos el Estadio Santiago Bernabéu a día de hoy. Lo que imagino que también estarán a tope es con la insonorización del estadio. Al Real Madrid le urge pues solventar este problema cuanto antes para poder ejecutar y en este caso disfrutar de los conciertos, para seguir generando ingresos. Así que esperemos que hayan empezado ya con todos estos, bueno, que ya habían empezado, pero me refiero, ahora que no hay conciertos, se puede aprovechar a seguir con los trabajos correspondientes de insonorización. Así que esperemos que aprovechando todas estas circunstancias se avance hasta más no poder para poder llevar a cabo todos los conciertos correspondientes y seguir generando ingresos para las arcas del Real Madrid. Me estoy fijando, me ha parecido ver la U televisiva encendida, pero no. Debe ser que era un reflejo de la luz ultravioleta. Vamos a fijarnos en el Skybar. Me vuelvo a levantar porque de vez en cuando soy un chavalín. Ahí podéis ver el Skybar Bernabéu. Sigue apagado, lo que estamos ya prácticamente acostumbrados a ver
en los últimos días, con la esperanza de que abran sus puertas para finales de septiembre. De momento, pues el tema de las licencias repercute demasiado en la operatividad de todas estas nuevas concesiones. Así que habrá que seguir esperando un poquito más. Mientras tanto, vamos viendo el canal de JR o de Jesús Ramírez, como me queráis llamar. Trabajos de limpieza. Ahí están limpiando las mamparas que separan los espacios VIP con la grada normal. Aquí en el fondo norte, fondo sur. Ahí en el lateral este igual. Están limpiando diferentes mamparas posicionadas y colocadas en las terrazas de los espacios VIP. Aquí abajo están los pedazos de crack llamados sopladores, con sus propias herramientas, que son sopladores. A la izquierda igual, están soplando toda esa suciedad que se ha ido acumulando, o al menos pues están preparando todo para poder limpiar, pasar una bayeta húmeda para dejar como nuevo cada asiento de cada grada del Estadio Santiago Bernabéu, porque dentro de 2 días volvemos a tener otro partido, volvemos a jugar aquí en casa, en este caso contra el Español de Barcelona. Bueno, hoy ha estado más interesante el exterior que el interior, la verdad, porque en el interior sí, estamos viendo el césped, que no estamos acostumbrados a ver, a no ser que sea un día de partido. Estamos viendo trabajos de limpieza, estamos viendo el videomarcador encendido, la cubierta cerrada, pero realmente en el exterior con el encendido y esas pruebas justo en la parte central del lateral este, en ese sitio que coincide con la colocación del escudo del Real Madrid, que hemos visto muchas veces aquí en el canal. Pues la verdad es que, y bueno, también esos trabajos que están ejecutando en la zona del lateral oeste, en Castellana, con la incursión y colocación de esas nuevas estructuras en forma de arco. Así que bueno, la verdad que, bueno, lo que digo muchas veces, hay que grabar todos los días porque nunca sabes lo que te puedes encontrar, y como siempre digo, el estadio no está acabado todavía, la remodelación aún no está completada, por lo tanto hay que seguir teniendo un poquito más de paciencia para ver los acabados finales de la remodelación del mejor estadio del mundo. Te dejo en la cajita de la descripción otros datos de interés, como por ejemplo mis otras redes sociales como Instagram, Twitter, TikTok, y hasta incluso, bueno, pues mi correo electrónico, por si queréis, si eres una empresa y quieres, o una marca y quieres colaborar con el canal, pues ahí tenéis el mail de marketing asociado a la cajita de la descripción. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que dejéis un buen like, espero que os suscribáis aquí al canal y por supuesto que activéis la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a todas, y a la Madrid. Nos vemos pronto, pero que muy pronto. Os quiero. Chao, chao.